Hola, vamos con la segunda parte de la evaluación de los trastornos del lenguaje escrito desde una perspectiva neuropsicológica. El tema de la unidad 3, evaluación y diagnóstico desde una perspectiva neuropsicológica. Estamos con la batería Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI. Vamos a continuar. Si recuerdan, en la primera parte del ENI vimos las habilidades construccionales, la memoria visual y auditiva y las habilidades perceptuales. En esta segunda parte vamos a ver el segundo segmento, que corresponde a la memoria, pero en evocación diferida, y al lenguaje. La diferencia entre la memoria diferida y la que vimos en la serie anterior es que ahora vamos a evaluar los mismos ítems que en la serie anterior, pero transcurrido cierto tiempo. Bueno, ¿en qué consiste esta entonces memoria por evocación diferida? Lo mismo, vamos a hacer el ejercicio del reconocimiento espontáneo de la lista de palabras. Lo que le vamos a decir como consigna es, bueno, trata de recordar la mayor cantidad de palabras que te leí hace un rato. ¿Se acuerdan que lo habíamos repetido 4 veces esa prueba de memoria de palabras? Así es que se supone que después de todo el rato que transcurrió entre que terminamos las pruebas que tomamos recién, ha pasado un tiempito, por eso se le llama diferida, y en este caso se trata de ver la cantidad de palabras que recuerde sobre esa misma lista que habíamos trabajado 4 veces. La segunda prueba es que recuerde esas palabras, pero con claves. Por ejemplo, para facilitarle ese recuerdo, le vamos a decir, bueno, decí los animales que te acordás que habían en esa lista de palabras, o decí las partes del cuerpo que te acordás que habían, o menciona las frutas. La tercera prueba consiste en el reconocimiento verbal auditivo, donde se le dice, te voy a decir una lista de palabras y vos me vas a decir cuáles estaban entre las que te leí anteriormente. O sea que también debes recordar esa primera lista que habíamos trabajado o repetido 4 veces cuando hicimos la primera prueba. Entonces le vamos a ir diciendo palabras y el niño tiene que decir, esa sí estaba, esa no estaba. Y la última prueba relacionada con esto es la recuperación de la historia. Entonces le preguntamos, ¿te acordás la historia que te conté? Si dice que no, se le dice la historia de la señora. Si no recuerda, ya se suspende la prueba. Y si recuerda la historia, la cuenta, eso se graba, se registra y después se realiza un análisis. Veamos la siguiente diapositiva. Es lo mismo, pero en este caso ya no se trata de la memoria auditiva, sino de la memoria visual. Entonces, en la primer prueba es tratar de ver qué recuerda de la figura compleja. ¿Se acuerdan? Esta figura compleja que vimos. Tenía cuadrados, círculos, una carita, unas cruces, muchas líneas. Entonces, sin mostrarle la figura, se le dice, bueno, dibuja la figura que te mostré y te pedí que dibujaras. Y si no la recuerda, se le dice, es esa que tenía muchos cuadros y líneas y que vos copiaste. En esta prueba, después de 5 minutos, se suspende si el niño no recuerda. Y si lo hace, si recuerda y trata de dibujarla, se toma el tiempo que demora.
La segunda prueba de memoria visual diferida es que recuerde espontáneamente la lista de figuras. Entonces, ¿se acuerdan que había una prueba en la que le íbamos mostrando de a una serie de 12 figuras? Acá se le pregunta, ¿te acordás de las figuras que te mostré y que dibujaste muchas veces? Porque como en el caso de las palabras, en el caso de las figuras también tuvo que repetir 4 veces el dibujo de esas figuras. Entonces se le dice, eh, esas figuras que vos tuviste que dibujar muchas veces. Si el niño dice que no, se le agrega, ¿te acordás que viste una por una? Si no, bueno, se suspende la prueba. La tercera prueba de memoria visual diferida es que las recuerde con clave. Entonces se le dice, ahora quiero que de esas figuras dibujes las que tenían forma de cuadrado, por darle una ayuda a ver si eso le permite recordar algunas figuras. Si el niño no entiende la palabra cuadrado, por ejemplo, se le puede dibujar en una hoja para darle una ayudita porque es el recobro por claves. Y la última prueba de la serie de memoria diferida, visual diferida, se refiere al reconocimiento visual de figuras. Se le muestran figuras y se le dice, de las siguientes figuras, decime cuáles estaban en los dibujos que vimos anteriormente. Es lo mismo que en el caso de las palabras, solo que en vez de nombrarle palabras y que tenga que decir, esa sí estaba en la lista, ahora le vamos a mostrar las figuras y el niño va a tener que contestar, sí, esa sí estaba en la lista o no, esa no estaba entre las que yo dibujé. Todo eso se va anotando en el cuaderno o libreta de calificaciones. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya entramos con la evaluación del lenguaje. En el caso de la evaluación del lenguaje, en la primera parte se hace repetición. El niño nunca debe ver los labios del examinador. Siempre nos ponemos de costado o detrás de él. La primera prueba consiste en la repetición de sílabas, se le van leyendo de a una y se considera error cuando produce una sustitución, adición, omisión o transforma a la sílaba en una palabra, o sea, realiza una lexicalización. En el caso de la repetición de palabras, se le dice que se le va a decir palabras, también se consideran los mismos errores. El niño las tiene que repetir, pero se considera 0 punto o error cuando produce sustituciones, adiciones, omisiones o aquí, como son palabras, no va a producir lexicalizaciones, sino que lo que puede llegar a realizar es una sustitución semántica. En el caso de que yo le diga plátano, que me diga banana, por ejemplo. Eso se consideraría error. También se le pide que repita no palabras. La repetición de no palabras también es una prueba muy excelente para evaluar memoria, porque en realidad las no palabras son series de sílabas que no tienen ningún sentido y al no poder asociarlas a un significado semántico es más difícil recuperarlas de la memoria. Lo que sí es, hay que aclararle que se trata de palabras que no significan nada, que puede ser que él no las conozca. Entonces que preste mucha atención porque las tiene que repetir tal cual como yo se las pronuncie. Y los mismos errores que en situaciones anteriores, cuando sustituye una sílaba por otra, adiciona, omisiona, o bien en el caso de las no palabras, también puede cometer el error de transformarla en una palabra, lo que se llama lexicalización.
Por último, se le pide que repita oraciones. Si ahora quiero que repitas oraciones. Y en este caso, cuando vamos anotando en la libreta de calificaciones, también vamos a considerar como error cuando hay sustituciones de palabras o de sonidos o de sílabas, adiciones u omisiones o una sustitución de una palabra por otra. Generalmente se le otorga un punto por cada acierto y 0 puntos en el caso de que presente un error. Esto estábamos en el área del lenguaje y la primera prueba se relacionaba con la repetición. Ahora vamos a avanzar un poquito más en el lenguaje y ya vamos a evaluar denominación de imágenes, coherencia narrativa y longitud de la expresión. En el caso de la denominación de imágenes, se le muestra una planilla como la que ven acá, en la que aparecen unas imágenes y lo que se le dice es que se le muestran las imágenes para que diga qué son y que las vaya nombrando de a una lo más rápida que pueda, en el orden en que aparecen, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y que si quiere se puede ayudar con el dedo cada vez que la nombre. También hay que aclararle que en las imágenes o cuadros en los que aparece más de un dibujo, tiene que nombrarlos con una sola palabra. Y se le da un ejemplo. Si vos vieras una banana, una manzana y una naranja, tenés que decir fruta, ¿sí? Porque acá tenemos el caso de que debería decir no sé, vehículos, un medio de transporte, y acá, por ejemplo, insectos. Tiene que esperar a que el examinador le indica cuándo debe empezar porque se le toma el tiempo. Y se le avisa que si alguna imagen no la conoce, que pase a la siguiente. Entonces después, en nuestra libreta de anotaciones, nosotros vamos a otorgarle un punto por cada palabra que nombró correctamente y 0 puntos en el caso de que no las haya nombrado o las haya nombrado con un nombre que no correspondía. Vamos a volver a la pantalla de la expresión. Vimos denominación de imagen. Ahora deberíamos ver la coherencia narrativa. En este caso se le lee un cuento, se le pide que ponga atención porque se le anticipa que después él va a tener que contarnos el cuento. Esta narración o renarración del niño se graba y se transcribe. Las transcripciones generalmente se hacen de forma ortográfica, o sea, tal cual como la pronuncia, ¿no? Y si el niño dice que no entiende alguna palabra y nos pide que le definamos un término, eso sí se puede hacer. Vamos a ir a ver entonces en la coherencia narrativa, el cuento que se le narra se llama Piel de azabache. Yo les pido disculpas por la forma de presentación, pero este material le han quedado algunos errores porque no lo tenía y lo he buscado en internet. Pero bueno, se entiende que dice, era un potrillo que vivía en la granja de Don Juan junto a otros animales, el gallo madrugador, las gallinas con sus pollitos, las vacas y el perro ping-pong. Todos eran amigos de Piel de azabache. Acá creo que falta, en el pueblo había un circo y al dueño de este le gustaba visitar las granjas para ver si podía comprar animales
que le sirvieran para su espectáculo. Así llegó a la granja de don Juan y al entrar a ella vio galopando al potrillo. Al instante quedó prendido de tan bello ejemplar. Don Juan, ¿cuál es el precio de aquel potrillo?, le preguntó al dueño de la granja. Este le explicó que Piel de Azabache era el único que no estaba a la venta por haber sido, no sé, hijo de un campeón de carreras. El dueño del circo trató de convencerlo sin lograr que don Juan cambiara de parecer. Desanimado por no haber conseguido al potrillo, pensó que la única manera de tenerlo sería raptarlo antes de partir, por lo que el último día de su estancia en ese pueblo, el dueño del circo llegó a la granja cuando todos se encontraban asistiendo a la función de circo y a base de engaños subió a Piel de Azabache a un camión y lo encerró poco después en un establo. Los demás animalitos de la granja presenciaron el rapto y preocupados corrieron a avisarle a su amo. Pimpón llamó la atención de don Juan y éste comprendió que algo había sucedido. Pimpón guió a don Juan hasta el establo y liberaron a Piel de Azabache de su encierro. Al dueño del circo se le prohibió regresar al pueblo. Piel de Azabache quedó muy agradecido con sus amiguitos de la granja por haberlo salvado y don Juan ofreció una gran fiesta por haber recuperado a su potrillo. Bien, nosotros dijimos que le íbamos a pedir la renarración de este cuento al niño y lo que vamos a valorar en el ítem coherencia narrativa van a ser estos tres aspectos. Si tiene conexidad sintáctica y cohesión, o sea, si usa conectores como entonces, después, el y, si es capaz de sustituir nombres por pronombres, en vez de volver a decir ping-pong, que pueda reemplazar por el perro, por ejemplo, si utiliza formas verbales apropiadas de acuerdo a la estructura narrativa. Un segundo aspecto es la complejidad y la pragmática. Acá lo que se va a observar es que si la estructura del cuento es variada y si es capaz de utilizar distintas expresiones, porque no necesariamente tiene que narrar textualmente la historia. Y por último, la completud narrativa, que hace referencia a si ha contado con una estructura narrativa correcta, es decir, un inicio con presentación de personajes, de lugar, de situación, el motivo de la historia, la acción principal y cómo fue el cierre final o desenlace. Al mismo tiempo, hay una serie de puntajes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, se le otorga 0 puntos si no dice nada o cuenta otro cuento, 1 punto si solo dice palabras aisladas o lo que dice no pertenece al cuento, 2 puntos si dice oraciones aisladas, 3 puntos si narra una o dos partes del cuento, o sea, le está faltando algo, narra a lo mejor la acción principal y el desenlace y no el principio o algo así. 4, si hace un resumen que es muy esquemático, aunque esté completo. 5, el cuento completo pero defectuoso, tal vez desorden, fallas en las estructuras gramaticales, algunas ausencias de aspectos importantes. 6 puntos si el cuento está completo pero simple. Y 7 puntos si el cuento está completo y además complejo porque presenta gran cantidad de detalles y con la estructura de cuento correspondiente. Volvemos entonces a la lámina de la expresión. Habíamos visto la denominación de imágenes, ahora vimos la coherencia narrativa y un tercer aspecto que se evalúa
es la longitud de la expresión. En este caso, se cuentan las palabras del niño cuando cuenta el cuento, sin tenerse en cuenta las muletillas como algo así, ni palabras que no conforman la narrativa. Si al principio el niño empieza diciendo, bueno, te voy a contar un cuento, esas palabras, te voy a contar un cuento o te voy a contar lo que me acuerde, esas palabras no entran dentro del recuento. Veamos con un poquito de cariño los cuentos, pero bueno, tampoco lo que no pertenece al cuento lo vamos a contar. La diapositiva anterior se refería entonces a la longitud de las expresiones y en esta diapositiva vamos a ver cómo se evalúa la comprensión. También tenemos tres aspectos, uno que se llama designación de imagen, no es denominación como en la anterior, sino designación de imagen, cómo realiza el seguimiento de instrucciones y por último, cómo comprende el discurso. Para la designación de imagen se le presenta también una lámina que no es la misma que la anterior. Acá también se le dice que hay distintas imágenes que tiene que señalar a medida que el examinador le vaya diciendo. O sea, en este caso es al revés. Por eso les dije, la prueba anterior de denominación, el niño tenía que decir por sí solo, acceder, recordar, evocar el nombre de esas imágenes y nombrarlas. Ahora, en el caso de la designación, el examinador es el que va a nombrar las imágenes y el niño tiene que señalar. Se empieza para verificar que entendió la consigna con el ejemplo, mostrame dónde está el niño. ¿Sí? Si el niño lo señala correctamente, se sigue. Se le otorga, son 15 imágenes, un punto por cada acierto, pero si después de 3 errores consecutivos de 3 palabras que se le pida que designe, las señala mal, se suspende esta prueba. El segundo aspecto era el seguimiento de instrucciones. En este caso no les conseguí las imágenes. El seguimiento de instrucciones consiste en que se le muestra también una lámina. Esa lámina tiene 8 autos. Ellos utilizan la palabra carro o coche, pero ustedes no afecta si utilizan la palabra auto. Tiene 8 autos y 8 aviones que tienen distintos colores y tamaños. Lo que tiene que hacer el niño es señalar el que el examinador le indica. Por ejemplo, primero le dice, este es un coche rojo grande y este es, para ver si el niño puede expresar, este es verde y pequeño, ¿sí? A partir de ahí se empieza a solicitar que señale. Estas son las instrucciones que se le dan. Primero se le pide que señale un coche rojo, un avión verde, y así se van complejizando hasta señala un coche amarillo y el coche que está debajo de un coche roto. ¿Sí? Acá se van otorgando las puntuaciones. Me gusta mucho esta prueba también. Ustedes habrán notado en evaluación del lenguaje oral que hay muy pocas pruebas para niños más grandes que evalúen la comprensión a través del seguimiento de instrucciones complejas, porque sí tenemos en los más chiquitos instrucciones sencillas como toma el papel, traza una línea sobre el papel, ahora arrugalo, ¿sí? Ese tipo de instrucciones sencillas existen en los test del lenguaje oral para más pequeños, pero en este caso abarca hasta los 16 años
y requiere también que se le den consignas un poco más complejas. Volviendo a la lámina de la comprensión, nos faltaba entonces la descripción de la prueba de la comprensión del discurso. Acá tengo algún error en la comprensión del discurso. Bueno, el texto es sobre una ballena, es un texto que ya no es narrativo, se trata de un texto explicativo y descriptivo de este animal. Entonces, para ver la comprensión del discurso, se le dice: te voy a leer un texto, pone atención porque cuando termine te voy a hacer preguntas sobre lo que te leí. Las preguntas que se le hacen son: ¿de qué animal se trata lo que leí? Y si leen el texto, la palabra ballena se repite muchas veces. ¿Qué come la ballena? También está expresado en el texto. Cómo se protege del frío, si bien no lo dice con estas palabras textuales, dice: el cuerpo está revestido por una gruesa capa de grasa como protección contra el frío, ¿sí? O sea que la información está en el texto, no tal cual como se le pregunta, pero está. ¿Puede la ballena respirar dentro del agua? Esto también, eh, él explica que respira por medio de pulmones, por lo cual sube de tiempo en tiempo a la superficie. El niño acá sí tiene que hacer una pequeña inferencia para deducir que no puede respirar dentro del agua. La quinta pregunta es si mastica la ballena lo que come, y aquí también está explicado que el tamaño de la boca y que tiene unas barbas que le sirven para filtrar el agua. Y luego dice que se alimenta de crustáceos, peces, que esos ya se lo habían preguntado antes, y explica que no tiene dientes para comer, que por lo tanto abre la boca, luego la cierra expulsando el agua entre las barbas para que adentro de la boca le queden apresados los pequeños animales. Entonces, si mastica, tiene que deducir que no tiene dientes y que por lo tanto no mastica. Pero la siguiente pregunta dice: ¿qué tiene la ballena en lugar de dientes? Tendría que explicar lo de las barbas. ¿Para qué se pesca la ballena? Que está en una de las últimas oraciones, cuando dice que proporciona grasa, aceite, huesos, carne. Y por último, si puede la ballena vivir en el Polo Sur, cosa que creo que deberían contestar que no, porque dice que o que sí, porque se pescan los mares helados durante el verano. Entonces el chico podría interpretar que si se pescan los mares helados, podría vivir en el Polo Sur. En este caso se le da un punto por cada respuesta correcta. Y a esta prueba, que consistía entonces en que el examinador leyera un texto y luego se le hacen preguntas, le llama la comprensión del discurso. Otro apartado que se evalúa dentro de este segundo segmento es el de las habilidades metalingüísticas, otro de los motivos por los que me gusta este instrumento, porque en este mismo instrumento entonces abarcamos muchísimos aspectos. Dentro de las habilidades metalingüísticas, los objetivos es evaluar la capacidad de, acá también pueden tomar objetivos para la planificación. Si el contenido a evaluar es la síntesis fonémica, el objetivo será evaluar la capacidad de integrar palabras a partir de los sonidos que las constituyen o a partir de sonidos aislados.
¿sí? Si el contenido de la evaluación es el conteo de sonidos, el objetivo será evaluar la capacidad de aislar y contar los sonidos que integran una palabra. Si el contenido de la evaluación es el deletreo, el objetivo será evaluar la capacidad de deletrear una palabra, y si el contenido de la evaluación es el conteo de palabras, o también conocido como la segmentación léxica, el objetivo que corresponde sería evaluar la capacidad de contar palabras dentro de una oración. Así como el conteo de palabras, nosotros también lo conocíamos como segmentación léxica, eh, el conteo de sonido lo conocemos como segmentación fonémica. Y a la síntesis la conocemos como síntesis, y al conteo de sonidos a veces lo hemos llamado análisis. O sea, síntesis fonémica, te voy a decir unos sonidos que juntos forman una palabra. Nunca hay que decirle en esta prueba el nombre de las letras. Tú tienes que decirme qué palabra es. Entonces, por ejemplo, si yo te digo A, A, ¿qué palabra es? ¿Sí? A esto se le llama síntesis. Ahora, a continuación viene el conteo de sonidos. Yo te voy a decir unas palabras que quiero que escuches con atención, porque cuando termine cada palabra, vos me vas a tener que decir cuántos sonidos tiene la palabra. Entonces, no solo queremos que nos diga el número de los sonidos, sino queremos que haga el análisis. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, tela, ¿sí? Tiene los sonidos E, L, A, ¿sí? Acá tiene que decir también los sonidos y no las letras, porque para la prueba de letras tenemos el deletreo, en donde nosotros le decimos, te voy a decir unas palabras que tienes que prestar atención y me tenés que decir cada una de las letras que forman la palabra. En este caso, sí, frente a la palabra casa, se espera que diga C-A-S-A. Y la última prueba dentro de las habilidades metalingüísticas es el conteo de palabras. Entonces se le dice, ahora te voy a decir oraciones y tenés que prestar atención porque tenés que contar cuántas palabras tiene la oración. Siempre se le da un ejemplo, el ejemplo es la casa es azul, y se le pregunta, ¿cuántas palabras tiene la casa es azul? Hay que nombrar las oraciones con una pausa normal entre palabra y palabra, porque si lo hacemos exagerado, es como evidente. Recuerden que estamos en etapa de evaluación y no de intervención, y por lo tanto solo se puede dar pistas, facilitadores o claves cuando los autores de la prueba así lo pidan. En definitiva, estas 4 pruebas son de conciencia fonológica. Estos autores las consideran metalingüísticas porque cualquier actividad que implique tomar conciencia o reflexionar sobre es una habilidad metalingüística. Bien, vamos a ver a dónde nos dirige ahora esta diapositiva. A unas consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta. En estas pruebas que he mencionado, en las 4, después de 10 segundos de silencio, ya se pasa al siguiente reactivo. Reactivo también se le dice a los estímulos. Entonces, si estábamos en la prueba de síntesis de palabra, y yo le digo después paso a la siguiente palabra, que no es la de ejemplo, después de 10 segundos de silencio del niño,
paso a la próxima palabra, y así sucesivamente. Después de 3 errores, o de 10 segundos de silencio, se suspende la prueba. Entonces, si no lo logra, se suspende la prueba. Después de 3 errores consecutivos, se suspende la prueba. En los 4 casos: análisis, síntesis, deletreo y conteo de palabras. Siempre se otorga un punto por cada respuesta correcta. Una cosa muy importante es que no se le puede repetir el estímulo. Tal vez se le tenga que aclarar en la consigna. Presta atención porque cada palabra te la puedo decir una sola vez. Y como siempre, el niño no debe leer los labios del examinador. Bien, hemos terminado la segunda serie de diapositivas de Leni, y esto continuará porque nos queda la tercera y la cuarta. Así es que seguimos en contacto en la próxima.